Bueno, y vamos a recordar algo que nos hemos olvidado, de que evolucionamos en un mundo microbiano. Homo sapiens, 300.000 años, el hombre, en un íntimo contacto con los microorganismos, comiendo cosas que tenían microorganismos, teniendo cosas que tal vez no estaban tan limpias, pero era la diferencia entre vivir y no vivir. 300.000 años hicimos eso, y eso moldeó nuestra fisiología. Nuestro intestino funciona en base a toda esa carga microbiana que nos da más de 9.000 enzimas digestivas. Los microorganismos que tenemos en el intestino nos pueden aportar más de 9.000 enzimas digestivas respecto a las menos de 100 que tenemos. Si no tuviéramos microorganismos en el intestino, tendríamos 100 enzimas digestivas. Con todo un set de microorganismos tenemos 9.000. Entonces, la gran capacidad de digerir la fibra la dan esos microorganismos. Y hemos llegado hasta acá como especies, como Homo sapiens, esencialmente con dos mecanismos, que fue el parto vaginal y la lactancia. Los individuos, cuando el parto vaginal se complicaba o no le daban suficiente comida, no le daban suficiente teta, no prosperaban y no dejaban descendencia. Es así, es evolución darwiniana, era así. No dejaban descendencia. Entonces, la lactancia y el parto vaginal fueron lo que nos trajeron hasta acá. Una lactancia que sabemos que no es tan romántica como la de la mona esta, puede ser estresante, puede ser difícil en el frío, puede ser incómoda bajo el agua, pero el microorganismo no dejó de dar la teta, se las arregló. Y de buenas a primeras nosotros en unos 40, 50, 60 años hicimos esto. Tasas de cesárea que están por encima del 60%, tasas de lactancia exclusiva hasta los 6 meses que están debajo del 50%, y más del 40% de los niños van a recibir antibióticos en el primer año de vida. ¿Qué puede salir mal? Todo, porque son 3 factores claves para el establecimiento de la lactancia. Entonces, generalmente, prácticamente casi todos los chicos pasan por alguna o varias de estas. El que nació por cesárea pasa por todas, porque la cesárea también retrasa el establecimiento de la lactancia, hace que sea más compleja en la hora sagrada. Esa descarga microbiana que hay ahí es clave. Y cuando empieza la alimentación complementaria, que es la segunda oportunidad de alimentar esa microbiota, pasa esto que ya nos lo anticipa el cine. El desagrado, las frutas, las verduras. Mi sobrino no come absolutamente ninguna verdura. En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, mi hermano le da tutucas. Le digo, dale aunque y de colores. Le digo, dale las monocromáticas, aunque sea que no tienen colorantes. No, porque le gustan las de colores. Sí, claro que le gustan las de colores, entiendo, pero estamos en un problema. Fíjense que estamos en un problema. No alimentar a esos microorganismos con los HMO de la leche humana ni con la fibra de los alimentos. Y fíjense cómo estos cazadores recolectores que comían entre 100 y 150 gramos de fibra por día, nuestra recomendación está cerca de los 30, 40, alguien dice que debería estar en los 50, y más o menos la gente come 8 o 9 gramos, 10 de fibra por día. Es una cuestión de salud pública. Yo siempre digo, si la gente consumiera la fibra suficiente, los gastroenterólogos tendrían mucho menos trabajo. Pero estamos lejos de consumir esa cantidad de fibras que consumíamos antes, gastando mucha energía. El cazador-recolector gastaba mucha energía para conseguir pocas calorías. Nosotros gastamos poca energía, la energía que nos desde del sillón a la heladera, y conseguimos mucha energía. Es decir, se invirtió completamente la forma en que nos hemos relacionado con los alimentos. Y también la forma como nos hemos relacionado con los microorganismos. Y a mí me gusta este ejemplo este es un estudio, parte de un estudio clínico de familias que los chicos usan chupetes. No es una apología del chupete, bueno, es una realidad. Algunos usan chupete y cuando el chupete se cae, hay algunas que lo lavan, algunas familias que los lavan con agua y se los dan, hay otras que los hierven, hay otras que lo chupan y hay otras que le ponen un antiséptico y se lo dan. Podríamos hacer una encuesta acá y ver dónde nos ubicamos. Difícilmente, lo chupo parece ser como una cosa de herejes, pero las familias donde lo chupan tienen menor riesgo de desarrollar alergias y los que mayor riesgo donde le ponen un antiséptico. Los residuos de antiséptico afectan esa microbiota. Entonces, chupar el chupete es lo mismo que darle un beso. Es una transferencia de microorganismos. El mamífero transfiere microorganismos esencialmente en ese periodo de la vida.
Los mamíferos también juegan y pueden jugar en estos jardines para que no se golpee, porque somos de cristal, no hay que romperse ni abollarse. Y este es un estudio clínico hecho en Finlandia, donde los chicos que estaban en estas guarderías muy asépticas fueron a jardines integrados al bosque. Finlandia tiene mucho bosque, donde tenían corteza de árboles, piedras, y un mes de estar ahí jugando en esos juegos le diversificó la microbiota intestinal, la microbiota de la piel y la interleuquina 10 circulante. Esos chicos tenían mejores defensas. De ahí llegamos a perfiles de Instagram que te recomiendan sanitizar los juguetes de los niños. ¿A dónde vamos a llegar? A sanitizar los juguetes de los niños, una cosa sin ciencia, sin una mirada evolutiva. Le sanitizas los juguetes de los niños, el chico se sienta en el piso. O sea, ¿cuánto te dura ese ambiente hiperhigiénico que queremos crear? Esta cuestión de la microbiota, de los microorganismos del intestino, se tiene un origen como histórico que me gusta señalarlo acá en el Instituto Pasteur, construido por el mismo Louis Pasteur por una colecta pública. Ya era conocido, era profeta en su tierra Pasteur, y juntó 2 veces lo que necesitaba para construir la gente puso 2 veces de lo que él necesitaba. Hay una foto muy interesante el día que se inauguró el Instituto Pasteur. Se ve de atrás la Torre Eiffel que estaba hasta la mitad. Es muy interesante la foto esa. Y entre uno de sus discípulos estaba Henri Tissier, que observaba que en la materia fecal de los niños sanos tenían unos microorganismos como unos cuernitos, y los llamó las bifidobacterias. Y en niños con diarreas estas no estaban. Como una primera señal de que esa microbiota era diferente, y un primer anuncio. Vamos a hablar mucho de las bifidobacterias, que son el principal microorganismo del intestino de un niño sano. Las bifidobacterias son el principal microorganismo del intestino de un niño sano. Un intestino que tiene una biogeografía, uno podría decir, yo tengo una carga microbiana que va a ir aumentando hacia la parte final. El colon es donde mayor cantidad de microorganismos tenemos. En el intestino delgado hay de menos a más. En el duodeno hay unas 1000 bacterias por mililitros y va aumentando 10.000, 100.000, 1.000.000. Esto después también lo vamos a tener en colación cuando usamos un probiótico, porque un probiótico puede ser efectivo. Yo estoy agregando 1000 veces más bacterias de las que están en el intestino delgado ahí presentes. Una tensión de oxígeno que va bajando, el intestino en el colon es anaerobio y esto permite que crezcan las bifidobacterias. Las bifidobacterias son anaerobias estrictas, como otras que vienen después, Akkermansia, Fecalibacterium, Rosburgia. Esos que llamamos anaerobios estrictos, productores de butirato, son los que inician la cadena alimenticia en el intestino. Yo a eso los alimento con fibra. Y todos los metabolitos que ellos producen alimentan a todos los otros, es un ecosistema, el metaboloma. Pero yo con la fibra no alimento a todo el ecosistema intestinal, alimento a los anaerobios estrictos productores de butirato. Y esos alimentan a todos los otros. Tengo una capa de moco, un pH que se va haciendo más alcalino. Podemos hablar en algún momento del uso crónico de antiácidos y cómo nos modifica el perfil de pH y hace que las bacterias que estaban creciendo río abajo vengan a crecer río arriba. Ergo SIBO, porque yo les cambié el perfil de pH. Y tengo una capa de moco que va aumentando y ese moco lo producen las células goblet, estas en verde, a partir del butirato que viene de la fermentación de la fibra. Todo tiene que ver con todo cierra en el intestino. Tener esa capa de moco es porque tengo butirato suficiente que viene de la fermentación de la fibra si comí suficiente fibra. Todo tiene que ver con todo. Y la evolución no hace las cosas al azar, las hace porque le fue mejor llegando hasta ahí con esto. Y la evolución hizo que en el intestino se encuentre la mayor cantidad y diversidad de microorganismos con la mayor cantidad de células del sistema inmunológico. Se estima que por el intestino pasa más del 70% de las células del sistema inmunológico, se van a entrenar y van a cumplir sus funciones efectoras al árbol respiratorio, ese Nana nos estuvo contando, irán a la vagina, irán a la piel. Entonces hay que entrenarse. ¿Y quiénes las entrenan? Los microorganismos a través de los metabolitos que producen. Por lo tanto, una buena microbiota es sinónimo de un buen sistema inmunológico, van de la mano.
cuando la microbiota le va bien, al sistema esas células inmunológicas van a entrenarse, van a saber qué hacer, van a desarrollar la tolerancia oral, tolerancia contra todos estos antígenos a los que van a estar expuestos. Esto es en el dibujito. En la vida real lo vemos así, vemos el epitelio, vemos el borde en cepillo, vemos el moco, y vemos una microbiota que es una parte está fuertemente adherida al moco y otra parte está más laxa, que es la que se elimina con la materia fecal o con la famosa hidroterapia colónica, que no sé para qué sirve porque el intestino se limpia de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hay mecanismos evolutivos para limpiar el intestino que comer fibra, no hay que entrar a baldearlo. Parece como que no tiene mucho sentido, pero bueno, se hace de todo. Y fíjense lo que yo les decía, cuando los microorganismos fermentan las fibras, fíjense la red infernal de cosas que producen. El metaboloma, la cantidad de metabolitos, un mismo microorganismo puede producir una cantidad de metabolitos. Y un mismo metabolito puede ser producido por una gran cantidad de microorganismos. Si acá yo les tendría, no tenemos mucho tiempo, pero hay empresas que te hacen test de microbiota y te miden los metabolitos. Yo vi el análisis de un niño con TEA, trastorno espectro autista, y dice, este niño tiene exceso de, no sé, guatimimil guananina, que es característico de tal microorganismo. ¡Mentira! Esa molécula puede producir gran cantidad. Entonces se hacen unas simplificaciones, y después ese papá que recibe ese informe dice, tiene alto la guatimimil, ¿qué le doy de comer o qué no le doy de comer para bajarle eso, que ni sabemos cuál es el impacto? Entonces se ha hecho un negocio a través del desconocimiento y la manipulación de la microbiota, que podríamos hablar largo y tendido de estos test de microbiota que son antiéticos total. Esto es como se va a ver un intestino en condiciones saludables. Yo voy a ver una microbiota diversa, voy a ver una capa de moco fuerte, nutro a la célula goblet. El enterocito, el 70% del requerimiento energético es ácido butírico y yo estoy renovando el intestino más o menos una vez por semana. Tengo que tener el combustible necesario para renovar ese intestino. ¿Pero para qué? Para tener todos los enterocitos uno al lado de otro, bien pegaditos, bien cosidos por las proteínas de unión firme. Claudina, ocludina, solulina es una familia de microorganismos, para que la absorción de nutrientes sea por el borde en cepillo o la cabeza de Bart Simpson. Yo a los chicos cuando les enseño digo, la célula epitelial es como la cabeza de Bart Simpson, entonces después ¿vieron con los pelitos? Después las dibujan bien, en el examen no se equivocan. Esto es cuando el intestino tiene una permeabilidad selectiva. El intestino tiene una permeabilidad selectiva, selecciona qué va a entrar y qué no va a entrar. Cuando nos vamos para acá, el famoso intestino permeable, leaky gut, que también te lo diagnostican sin ningún parámetro de laboratorio, tenés intestino permeable, te dicen. Claro, todas las enfermedades crónicas están relacionadas con intestino permeable, pero hay que poner números. Yo soy químico analítico, a mí me gusta ver números. Más que conceptos, me gusta ver números. Entonces, cualitativamente, ¿qué veo? Una microbiota menos diversa, menos abundante, menor producción de mucus, un epitelio que ya no está tan íntegro. ¿Y qué es lo que pasa? Acá nosotros tenemos, de este conjunto de microorganismos, hay un filo, se llama proteobacterias, donde está Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Fusobacterium, tienen una pared celular rodeada del LPS, lipopolisacárido. Son bacterias gram negativas, y ese LPS o endotoxina es una molécula muy inflamatoria. Activa los Toll receptor, es muy inflamatoria, y cuando yo tengo ingreso de moléculas tan inflamatorias al torrente sanguíneo, desato lo que es la inflamación crónica de bajo grado. Es que no es estar hinchado, es algo que no lo vemos hasta que tenemos la consecuencia. La inflamación crónica de bajo grado es el origen de prácticamente toda enfermedad crónica. Cuando uno ve, vamos a ver más adelante, personas con cualquier condición crónica respecto a las que no lo tienen, en qué se caracterizan. Pero esta inflamación, que puede ser neuroinflamación, porque va a atravesar la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, origen también de demencias, de Alzheimer, probablemente también tiene que ver con trastorno del espectro autista, es decir, esta inflamación que yo no logro controlar en el intestino, se hace sistémica, llega a la piel, llega a las vías respiratorias, llega a todos lados, nada nos para. Y una cuestión de la que se habla poco es de cómo se mantiene la anaerobiosis en el colon, porque si yo tengo oxígeno que viene a nutrir a las células del sistema inmunológico que respiran, que hacen la respiración, pero de este lado yo tengo
anaerobiosis. Entonces, ¿cómo hago para mantener la anaerobiosis de un lado de la barrera epitelial? Acá anaeróbico y acá con oxígeno. Otra vez es el ácido butírico. El ácido butírico oxida el exceso de oxígeno y lo pasa a CO2. Entonces, consumir fibras, producir ácido butírico, es lo que me hace que el colon se mantenga anaeróbico. Y cuando uno hace una actividad física excesiva, el flujo de oxígeno, que es tanto, le pasa a los atletas, que crea una disbiosis y crea una diarrea. Muchas veces esa actividad física excesiva termina en una diarrea temporal, porque lo que yo hice fue un flujo de oxígeno que permitió el crecimiento de las bacterias anaerobias facultativas. Escherichia coli en 20 minutos puede crecer, se puede duplicar, si se dan las condiciones. Uno de los microorganismos más rápidos. Bien. Y cuando hablamos de la diversidad de la microbiota, ¿cómo lo podemos entender? Si yo fuera capaz de secuenciar el ADN de todos los microorganismos y ponerlos uno al lado del otro, un microorganismo va a ser un poquito parecido, así voy a tener pequeñas diferencias. Y si eso yo lo pongo en un árbol filogenético, me va a dar esto. Acá tengo el grupo de los bacteroides, las proteobacterias, actinobacterias que están. Es decir, voy teniendo, cuanto más rayos tenga esta rueda, más diversa es mi microbiota. Ese es el concepto de diversidad. ¿Y cómo lo logro? Fácil, con la alimentación. Es lo que más dirige la diversidad de la microbiota. Porque fibras alimentarias que van a ir nutriendo legumbres, cereales integrales, frutas y verduras, debería ser la base de nuestra alimentación, es probablemente lo que menos comemos. Entonces ahí podemos entender, es sencillo, acá 1 más 1 es 2, no hay mucho más. Y lo que yo les decía, cuando uno compara cómo es el microbioma de personas con cualquier condición crónica, diabetes, eczema, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, intestino irritable, cardiovasculares, diabetes tipo 2, hígado graso, desórdenes mentales, cualquiera, lo que ustedes quieren poner, respecto a un grupo de personas que no tenga esa condición, se ven 3 cosas. Se ven que la microbiota es menos diversa, pero no hay una huella dactilar todavía, y no creo que nunca la haya. Es decir, si a mí me das una muestra de materia fecal de una persona y no me decís de quién es, y yo le hago un análisis de microbiota, no te vas a saber decir nunca si es una persona obesa, con diabetes, con demencia, no hay una huella dactilar. Sí se ve cuando uno hace un estudio controlado, pero no hay una base de datos que me diga, porque tenés este perfil, tenés esta condición, y porque tenés este perfil, tenés que comer esto. Sin embargo, está lleno de recomendaciones. Yo en Instagram tengo una carpetita con estudios de microbiota que la gente me manda, son para hacerse un festín, las barbaridades que dicen. Pero están muy bien vendidos, están muy bien vendidos. Otra cosa que se ve es que hay reducción de los anaerobios estrictos productores de butirato. O sea, se pierde la diversidad y se pierden en particular a estas. Se pierden Rosburgia, Bifidobacteria, Fecalibacterium, Akkermansia, Mucinífera. Y aumenta la cantidad circulante de endotoxina, de LPS y de trimetilamina oxidada, que es cuando las proteínas se fermentan excesivamente a nivel colónico, se genera esa trimetilamina, se oxida, eso es un factor de riesgo cardiovascular. Diversidad, bajan los anaerobios estrictos, circula endotoxina. Es un poco lo que se ve en todas las condiciones crónicas. Y lo que pasa en Bariloche queda en Bariloche, dice, estamos acá cerca. Pero lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. El intestino está conectado con todos los sistemas, con la piel, con la vagina, con el cerebro. Hay enteroneuronas que están ancladas al epitelio intestinal. Por lo tanto, todas estas reacciones químicas se traducen en señales químicas que en cascada van a llegar al cerebro. Y de ida y de vuelta. Las emociones, el estrés, se van a traducir en cascadas, en señales químicas que van a terminar haciendo esa puntada, esa cuestión. Entonces, eje bidireccional intestino-cerebro. Y tengan en cuenta que el cerebro de un bebé gana 1 gramo por día. Se duplica su peso hacia el año de vida. Ese cerebro se tiene que programar. Y se programa no con los estímulos de mamá y papá y la abuela y el cos, se programa con las señales intestinales. Entonces, ¿quiénes están mandando las señales intestinales acá? ¿Qué microorganismos tenemos? ¿Los ideales o los que quedaron después de un tratamiento con antibióticos o los que porque no le di leche humana? Entonces, esas señales químicas son las que programan el cerebro.
cada día el cerebro de un niño se programa, se está programando. Entonces es necesario tener la mejor microbiota posible para que sea la mejor programación neurológica. 1000 días, los pediatras los conocen muy bien, ese periodo desde la microbiología es ideal para exponernos a la mayor cantidad de patógenos posibles en dosis no infectivas, lo cual siempre estamos al borde, los pasamos para el otro lado. Pero es lo que tiene que pasar, no hay que aislarlo del mundo, hay que exponerlo de forma natural. No hay que aislarse del mundo porque el sistema inmune se queda sin entrenarse. Es cuando más ávido de entrenamiento está. Y la cuestión empieza mucho antes, empieza en la concepción. Ustedes piensen que un espermatozoide va a nadar en un mar microbiano, todo el tracto reproductor femenino está colonizado por microorganismos. Antes de encontrar al óvulo, nada por un mar microbiano. Entonces, el éxito de la fecundación también y de la implantación del óvulo depende de ese entorno microbiano. Es oxidante, hay microorganismos, hay metabolitos que pueden ser tóxicos para ese óvulo. Bueno, todo eso se está también empezando a estudiar. Decir, bueno, muchas veces los problemas de fertilidad tienen que ver con un microbioma vaginal que no está saludable y que también con la alimentación es la principal herramienta. Yo he visto cantidad de test de microbioma que te dicen, porque tenés esta microbiota, tenés que tomar este probiótico. Un humo tan grande, pero bueno, pobre, una mujer, una pareja que están en ese, y lo pruebo. He probado tantas cosas ante la vulnerabilidad, lo pruebo. Entonces se juega mucho con eso. La cuestión no es solamente de la mujer. El varón, el semen tiene un microbioma y esa capacidad oxidante que puede tener también puede afectar el contenido genético, la movilidad de esos espermatozoides. Entonces la responsabilidad es compartida y se puede actuar otra vez con la alimentación en la famosa alimentación antiinflamatoria, antioxidante. ¿Para qué? Para crear un microbioma que proteja a esos gametos hasta el encuentro. Y el intestino del niño, al nacer, es un campo muy fértil. Imagínense que no está colonizado todavía, que tiene nutrientes, que tiene agua y que tiene temperatura. Ideal para que la bacteria que llegue crezca. Entonces hay ensayos donde a los ratones libres de gérmenes se les dio bacterias del suelo. Y se colonizaron, obviamente. No es lo ideal, pero cualquier intestino se va a colonizar. Lo ideal es quién lo coloniza. Es muy susceptible a ser colonizado. Entonces, es lo mismo un niño que nació, se lo puso en el pecho de la mamá, tomó la leche en la hora sagrada, o fue directo a la incubadora y los patógenos intrahospitalarios. No es lo mismo, el intestino está ávido de ser colonizado al intestino no le importa quién llega. Es campo fértil. Entonces, si un ratón se puede colonizar con bacterias del suelo, nos podemos colonizar con cualquier cosa. Entonces, lo que nos coloniza primero es clave para lo que viene después. Y fíjense que nosotros hablamos siempre de que las microbiotas saludables son las microbiotas diversas. Empieza a haber un par de excepciones. La microbiota saludable de la vagina no es diversa. Está dominada, fíjense, la microbiota de la vagina está dominada por los lactobacilos. Y la microbiota del niño está dominada por bifidobacterias. O sea que esa cuestión de que es microbiotas diversas, hay excepciones. Y otra vez, la evolución no hace las cosas al azar. La evolución no hizo porque evolutivamente es difícil que algo no se contamine con otra cosa. Mantener un microbioma solo de lactobacilos es un esfuerzo evolutivo y una presión selectiva. Ahí se puso mucho esfuerzo para que después digamos, no, es lo mismo que nazca por cesárea. Darwin se levanta y se revuelca en la tumba. Hay un porqué de que la vagina esté colonizada por lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias lácticas, son anaerobias facultativas. Quiere decir que pueden crecer con oxígeno, pero crecen mejor sin oxígeno. Entonces, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, absorbe los lactobacilos llegan al intestino, el intestino tiene restos de oxígeno, lo que hacen es empezar a fermentar, acidifican, hacen que crezca menos los lactobacilos son los que mejor producen ácido. Lo hacen menos apto para una Escherichia coli y bajan la tensión de oxígeno. Los lactobacilos preparan el terreno, barren a la Escherichia coli, bajan la tensión de oxígeno, ¿para quién? Para que lleguen las bifidobacterias.
Es decir, hay toda está todo enganchado en la biología. Entonces, fíjense, cuando un bebé nace por parto vaginal, esta es la microbiota de la vagina, esta es la del intestino del bebé. Fíjense cómo el parto vaginal transfiere parte de los lactobacilos al intestino del bebé. Un bebé que nace por cesárea tiene una microbiota más parecida a la piel de la mamá. A ese bebé le va a costar más colonizarse por bifidobacterias, se retrasa la colonización. Dijimos, las bifidobacterias son las más importantes. Cuando empieza la alimentación complementaria, por supuesto, le da lugar a otros fermentadores, Collinsella, Prevotella, Fecalibacterium, aparecen otros, pero las bifidobacterias son las primeras. Y fíjense lo que pasa con... este es un estudio bastante nuevo. 39.000 muestras de 30 países. Siguen siendo las bifidobacterias, más del 25%. Ya no hay duda que las bifidobacterias son el ABD. Pero fíjense lo que pasa con la colonización por bifidobacterias cuando el bebé nace por parto vaginal o parto por cesárea. En verde, parto, día 1, semana... Fíjense, rápidamente las bifidobacterias se instalan. Parto por cesárea. Se instalan también, pero les cuesta más. Entonces estoy perdiendo días de colonización. Y fíjense acá quién está. Está Staphylococcus, está Klebsiella. No son bichos que nos interese mucho tener. Entonces, el parto por cesárea retrasa la colonización por bifidobacterias. Retrasa la colonización por bifidobacterias. Y empiezan a haber propuestas de soluciones para tratar de corregir eso. Vamos a ver. Habrán escuchado del trasplante de microbioma vaginal o siembra vaginal. Gloria Domínguez Bello, venezolana, esposa de Martín Blaser, líder mundial en esto, con estudios clínicos hechos. Es una práctica que muchas puericultoras hacen, que es esencialmente colocar una gasa en la vagina de la mamá, habiendo chequeado que no haya estreptococcus del grupo B y qué sé yo, y después la pasan por la boca del bebé. Uno le pide eso a un obstetra, imagínense. Te hace lo mismo que a Pasteur cuando le publicaban en los diarios. Cambiar paradigmas lleva mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto van a seguir las atopías, bueno, trabajo para ANE, cosas, porque es así, no vamos a esperar otra cosa. Este me pareció un poco más vertiginoso. Digo, Puu Milkshake, y lo hizo Willem de Vos, que es un microbiólogo en Finlandia hiper reconocido. Es batido de caca. En la leche humana le pusieron materia fecal de la mamá, poquitos miligramos. Y eso le mejoró. Yo lo que hubiera puesto es la materia fecal de un bebé nacido por parto vaginal, para no hacer esa transición, porque hay una transición. Pero en el mundo se están investigando alternativas a la cesárea, cuando hay que hacerla, para tratar de corregir esa disbiosis. Pero bueno, fíjese, bastante nuevo, publicado en Nature, es decir, no son caído el catre. Esto, para publicar en Nature tenés que tener el grupo de Universidad de Willem de Vos. ¿Qué pasa con los bebés prematuros? Aún más comprometidos. Tienen el intestino más oxidado, les cuesta más todavía bajar la tensión de oxígeno. Y fíjense cómo es la microbiota de bebés prematuros de bajo peso. Está dominada por enterobacterias, riesgo de enterocolitis necrotizante. Ya cuando nacen con peso adecuado, hay más diversidad, están las bifidobacterias. Entonces, bebés prematuros, mayor atención en qué puedo hacer para que ese intestino se colonice rápidamente con lo que se necesita. Esto fue en 2023. Ya hace 2 años se publicó el trabajo que demostraba que la leche humana, otro cambio de paradigma, tiene microorganismos, no es estéril, ni está contaminada con la microbiota del pezón. Yo la conocí a Rocío Martín, española, y ella me contó su trabajo de tesis, lo que le costó a ellos publicar que la leche humana tenía lactobacilos. Le decían, no, está equivocado, es un error, fíjense, y en el mismo tiempo un grupo de Finlandia, pero fueron un poco los pioneros. Un poquito más tarde, Miguel Gaimonde, español, trabajando en Finlandia, publican las bifidobacterias. Hoy en día nadie desconoce que la leche humana tiene
calostro, leche de transición, leche madura, tiene un sinfín de, parece una leche fermentada, tiene 10 a la 7, 10 a la 8. Es un yogur, la leche humana tiene cantidad de bacterias vivas y muertas y metabolitos. Tiene un poco de todo. Y fíjense que, esto me parece que se le habrá muerto bueno. Como dicen, cada mamá es un mundo, cada mamá es única. Esto es una mamá, esta es otra, esta es otra. Son 16 mamás, tiempo 0, 15 y 30 días de lactancia. Fíjense cómo va cambiando. Se comparten, hay microorganismos que se comparten, pero cada mamá le transfiere su propio perfil de microorganismos. ¿Cuál es la explicación de cómo llegan los microorganismos a la leche humana? Es que en el intestino de la mamá están las células dendríticas que pueden extender su citoplasma en forma de bracitos, muestrear células. Lo que hay una célula dendrítica en otra cosa es presentación de antígenos, lo rompe y se lo muestra al linfocito T. Acá aparentemente no. Los protegería, los llevaría vía linfática o vía sanguínea y los largaría en la leche humana y de ahí pasarían. Por eso, importante el estado nutricional de la mamá en el embarazo, en la lactancia, porque de su intestino se van a seleccionar los microorganismos que se van a transferir vía leche humana. Este lo publicamos hace poquito, así que si lo quieren bajar, quedó muy lindo el video. Y dijimos que llegan a un intestino naïf que está ávido por formarse. Entonces, los que llegan son estos patrones moleculares asociados a microorganismos. Cuando llega el perfil necesario o adecuado, lo que se va a desarrollar es la tolerancia oral. Es decir, desarrollo interleuquina 10, transform growth factor, es decir, acá está todo bien, esto es lo que tiene que pasar, no vamos a montar una respuesta inmunológica porque todo esto es normal. Ahora, cuando llega un estado de disbiosis, estos microorganismos patógenos, ese exceso de LPS, se va a establecer una respuesta T-helper 1, T-helper 17, que sostenida en el tiempo puede ser el origen. Lo que no está claro es qué tipo de inflamación se instala y eso deriva en una alergia, en una diabetes. No está claro cuál es el perfil, pero por qué se dispara para un lado o se dispara para otro. Eso no está claro. Creo que estamos lejos de tener claro eso. Bien, bifidobacterias, dependiendo de la especie, va a ser un poco la programación, pero prácticamente no quedan dudas donde ustedes quieran leer. Fíjense, lo toman como un ejemplo de coevolución y selección natural. Las bifidobacterias coevolucionaron con nosotros y me parece, las estamos corriendo. Y todo en biología, en evolución, tiene su consecuencia. Otra cuestión importantísima en la leche humana son los HMO. La leche humana, además de microorganismos, tiene la comida selectiva para esas bifidobacterias. Los HMO, oligosacáridos de leche humana, son más de 200 cadenitas entre 3 y 9 moléculas que tienen unos enlaces tal que no van a ser digeridos en el intestino delgado y que van a llegar al colon y van a ser fermentados selectivamente por las bifidobacterias. Fíjense lo completo de todo esto. La leche humana tiene el alimento selectivo para esas bifidobacterias. Solo las bifidobacterias pueden nutrirse de estos más de 200 HMO que tiene la leche humana y que no se agotan, van cambiando a lo largo de la lactancia. Esos HMO, más o menos el 90%, 99% se consumen en el intestino, muchos atraviesan el intestino y llegan por circulación, impactan en el cerebro, tienen también capacidad de inducir la cognición, el desarrollo, es decir, la importancia de los HMO va mucho más allá del intestino. No es solo la comida de las bifidobacterias. Lo que yo les decía, las bifidobacterias hacen cross-feeding. ¿Qué significa? Alimentar a los otros. Se alimentan ellas, producen cosas y esas producen los metabolitos para alimentar a todo lo que viene después. A veces uno escucha la leche, no, dejar que la leche humana es agua, se hace agua. Ustedes piensen cómo el organismo pondría en marcha un mecanismo tan complejo como la síntesis de leche humana para producir agua. Si necesitaría agua, daría sed. Entonces, la leche humana, fíjense, 24 meses después, tiene grasa, tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene microorganismos, tiene, por supuesto, HMO. En las mamás que son, el que está en mayor cantidad es el 2'FL. Hay un grupo de mamás que no son secretoras, tienen el gen que no secretan 2'FL, ahí secretan el 3'FL, pero ningún chico se queda sin sus HMO. Sean la mamá secretora
o no sean secretorios. Fíjense la diversidad, 1, 6, 12, 24 meses, nunca se agotan, siempre están presentes. Nosotros en Santa Fe hicimos un pequeño trabajo de microbioma con la colaboración de Seppo Salminen y de Mari Carmen Collado, que es una referente internacional en el tema, de cómo era la microbiota en mamás prematuras. Les pedíamos a las mamás prematuras que nos den una muestra apenas había nacido el bebé y después cuando llegaban a la edad gestacional corregida y las comparábamos con mamás a término. Y fíjense, bueno, la diversidad de la microbiota de la leche humana era menor y aumentaba con la lactancia. Y usted acá en verde ven la microbiota de las mamás a término, cada puntito es una mamá. Estas son las prematuras. Hay una composición diferente. Estos trabajos de componentes principales, cuando el punto está distante, indica diferencia. Pero en el segundo punto, los celestes son los rosaditos que se movieron. Fíjese cómo avanzan hacia la composición. Entonces, sostener la lactancia hace que la leche humana vaya ganando en la composición que tendrían las de las mamás a término. Y otro trabajo donde participamos, este fue un consorcio de 25 países, acá donde dice Argentina, son muestras del norte de Santa Fe, de zonas rurales, donde aquí hicieron una secuenciación muy profunda y veían cómo se compartían, cuáles eran las cepas que tenían la mamá y el hijo compartidas, y cuáles eran los factores que influenciaban en compartir las cepas. El primer factor fue, por ejemplo, la persona. O sea, yo, como individuo, tengo las mismas cepas por distintos lados del cuerpo. Pero el segundo factor fue el contacto mamá-bebé. Es decir, lo que más hace que se compartan cepas es ese contacto. La mamá le transfiere a través del contacto no solo la leche humana, beso, la teta, la piel. Es decir, favorecer ese contacto es el factor principal para la transferencia de los microorganismos. Y acá entra un poco, habrán escuchado el método mamá canguro, y que justamente ahora en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, tenían una sala impresionante el laburo que hacían con la Fundación Nacer, y bueno, pobres, se han perdido bastante, es importantísimo volver con esto porque esto realmente previene colitis, enterocolitis necrotizante. Hay un trabajo en la India hecho donde vieron el microbioma y ve cómo baja la cantidad de proteobacterias, estas bacterias que pueden causar estas cuestiones intestinales. Cuestión de los antibióticos, probablemente uno de los que hablamos del tipo de parto, hablamos de lactancia, vamos a hablar de antibióticos. De las cuestiones más disruptivas para la microbiota. Este es un estudio en adulto, pero muestra muy bien, muy claramente qué pasa. Uno dice, cuando yo tomo antibióticos, recupero después la microbiota. Sí, no te vas a quedar sin microbiota, pero lo que te queda después no necesariamente tenía la funcionalidad o era tan saludable como lo que tenías. Y acá lo muestra muy bien. Distintos microorganismos intestinales, antes del antibiótico, durante el antibiótico, 42 y 180 días después del antibiótico. Y lo que ustedes ven en naranja es la concentración de los microorganismos. Entonces hay una fracción que los autores llaman los sobrevivientes. Es decir, hay microorganismos que estaban en alta concentración antes del antibiótico, fíjense que fueron borrados y que después vuelven. En cuánto se recupera no está claro, depende de qué comes después, pero esto acá lo midieron los 42 días. Hay un grupo que le llaman oportunistas. Son potenciales patógenos, Escherichia coli, Klebsiella, Fusobacterium, todos tenemos microorganismos potencialmente patógenos en el intestino, que con el antibiótico aumentan, diarrea por antibióticos. Después se regulan, bajan la cantidad. Ahora, hay otro grupo que son los clostridios, bacterias esporuladas, cuando se las ven negras, transforman su ADN en un esporo resistente a los antibióticos. Fíjense que estos microorganismos que estaban en baja concentración aumentaron la concentración. Entonces, dale que te dale con los antibióticos, estoy enriqueciendo el intestino con clostridios. Terminás con una diarrea por Clostridium difficile que tal vez te lleve a un trasplante de microbiota. Y probablemente en niños esto sea lo más crítico. Hay microorganismos que se pueden perder para siempre. Microorganismos que estaban y fíjense que no volvieron nunca más. Entre ellos había bifidobacterias. Es decir, los antibióticos me pueden eliminar del intestino para siempre algunas especies, y le doy una vez, le doy otra vez, le doy otra vez, el problema va a aparecer en algún momento. Por supuesto hay redundancia metabólica, si se me perdió uno, otro puede cumplir su función. Pero esto no es esto se termina, en algún momento se termina. Entonces, la importancia del uso racional, o cuando veamos
cuando veamos probióticos, si yo sumo un probiótico, el daño a la microbiota es menor. No es que no hay daño, pero el daño lo vamos a ver en la charla de la tarde. Niños que usaron antibióticos en los primeros 2 años de vida versus los que no usaron, se detectó mayor incidencia de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, celiaquía, sobrepeso, obesidad, trastornos de atención. Es decir, si yo interrumpo en esos 2 primeros años de vida, cuando el cerebro se está formando, el intestino inmuno se está formando, y no puedo no esperar que alguna cosa se desarregle. Por supuesto, esto no es una condena, no le va a pasar a todos, pero se da mucho más en niños que reciben antibióticos todas estas cuestiones. Vaya, ¿cómo estoy de tiempo, Carlos? Ya me pasé. No, tienes 8 minutos. 8 minutos, bueno, vamos a terminar en 8 minutos. Uno habla de las bifidobacterias en los 1000 primeros días, pero siguen siendo importantes. Fíjense, hacia los 6 años de vida, este es el clúster de las bifidobacterias, en rojo, están mucho más presentes que otras. Hasta los 10 años, bueno, todavía siguen, pero ya le dan, por ejemplo, a Fecalibacterium, Prevotella, Blautia. Las bifidobacterias van mucho más allá de los 100 días, de los 1000 días. Entonces, la alimentación, las fibras, es clave, la lactancia es clave para tener ese ejército de microorganismos. Fíjense cómo es la microbiota de cada punto, es un individuo, de niños, en las poblaciones, los cazadores recolectores que todavía nos quedan, los Hadza en África, respecto a las comunidades semi-industrializadas e industrializadas. Ya desde cero, estos niños que nacen en nuestro mundo moderno tienen una microbiota diferente a aquella ancestral que era como tal, era como muy funcional. Fíjense los niños que nacen en el campo respecto a los que nacen en ciudad y los prematuros. Acá están los rurales, los ciudad y los prematuros. Son diferentes, son microbiomas diferentes, cada puntito es un niño. Y esto me pareció interesantísimo. Se ve que se guardaron muestras de materia fecal de niños a lo largo del tiempo y a alguien se les ocurrió medirles el pH. El pH es un indicador de acidez, de presencia de bifidobacterias que producen ácido acético y ácido láctico. Y fíjense cómo el pH de la materia fecal ha ido aumentando a lo largo de la historia. ¿Será que estamos perdiendo evolutivamente estas bifidobacterias por toda esta cuestión de estas prácticas, menor lactancia, uso de antibióticos? ¿Sí? Generación de generación vamos pasando menos bifidobacterias y todos sabemos que todas las enfermedades crónicas van en aumento y cada vez más temprano. Esto podría ser tal vez una de las explicaciones. Por lo tanto, todos estos factores que déficit nutricional en el embarazo, parto prematuro, antibióticos, cesárea, antiácidos, menor lactancia, sanitizar el juguete, no dejarlo salir a jugar, todo esto suma, cuando esto hace peso acá, esto sube para allá. Entonces, tratar de trabajar en esto si no queremos después lidiar con estas cuestiones. El retraso de la microbiota, recuerden la cesárea retrasa la microbiota, el retraso de la microbiota es el marco para las enfermedades alérgicas pediatras, publicado en Nature. Lo que me pareció interesante es cuando la cesárea se hace sin trabajo de parto, aumenta el riesgo, pero cuando hay trabajo de parto, cuando se encaja y eso, aparentemente menos. Si los padres son atópicos, el chico está, y fíjense, los antibióticos disparan primero. El uso de antibióticos es el factor aparentemente más el riesgo del desarrollo de autismo, el uso de antibióticos y cómo se asocia con el desarrollo de autismo. Pero la lactancia apunta un poco en contra, disminuye ese riesgo de autismo. Entonces, si hay que tomar antibióticos, muchas veces no vamos a renegar de los antibióticos, promocionar la lactancia mucho más, porque la lactancia soluciona muchísimas cosas, es un aporte constante de microorganismos. Ahora sí creo que vamos. Entonces, el título era Condicionantes de la microbiota, para llevarse como mensaje para pasarles a los padres. Parto a término, tratar de hacer la mayor cantidad de check de esta lista. Parto a término, vaginal, lactancia en la hora sagrada, contacto piel a piel, exclusiva hasta los 6 meses, continuada, exposición al ambiente, sin antibióticos, fibra en la alimentación complementaria. Tarea para el hogar. ¿Cómo criar? Difícil. Todos saben que esto está cada vez más difícil. Estamos trabajando, les queríamos comentar, estamos trabajando en un proyecto de microbiota y riesgo de depresión posparto con un grupo de Estados Unidos. Estamos tratando de conseguir 60 muestras, no es fácil, de mamás y bebés primerizas
que estén con lactancia exclusiva, que no tengan enfermedades crónicas. Una joya en el desierto. Hace 6 meses que estamos juntando muestras, hemos conseguido 32, queremos llegar a 60. Así que por ahí no es fácil, porque bueno, y las mamás llenan una encuesta validada en español para ver el riesgo de depresión posparto y vamos a tratar de asociar ese riesgo con la calidad de la leche humana, de la microbiota de ella, del bebé y el cortisol en el pelo. Les pedimos también una muestra de pelo. 32, 34 muestras, estamos con un par de pediatras, está Mabel Carosella, está Juan Perino en Mar del Plata, Diego Marmaruso en Rosario, Rosalía Vicentina en Santa Fe, y yo en el grupo de WhatsApp todos los días. ¿Y alguna novedad? Algo para... Pero bueno, es difícil encontrar ese tipo de muestras. Finalmente, los niños sanos tienen una microbiota dominada por bifidobacterias, eso no queda duda. Parto a término, vaginal, lactancia, idealmente sin antibióticos. Esas bifidobacterias van a guiar el sistema inmunológico, se alimentan de los HMO, la leche humana, les provee el alimento necesario. Y esa colonización se asocia a la salud en los 1000 primeros días y más allá, es el periodo clave para hacer las cosas bien. Y la alimentación complementaria debería aportar fibras que permitan a esas bacterias fermentadoras, productoras de butirato, suceder a las bifidobacterias. Las bifidobacterias le van a dar su lugar a estas otras que van a seguir manteniendo ese ecosistema intestinal saludable. Con esto nada más. Muchas gracias.